Sublime gracia del Señor. Mateo capítulo 6, por favor. Vamos a Mateo capítulo 6. Y estaremos leyendo los versículos 5 al 8. Mateo 6, versículos 5 al 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y clamamos, te suplicamos que nos edifiques a través de el sermón de esta mañana, que alimente nuestras almas y que nos ayude, Señor, a salir edificados de este lugar, a salir diferentes, inquietados, a obedecer tu palabra y a vivir cada día en santidad, Señor. Muéstranos, Dios, nuestro pecado, a cada uno en particular, y capacítanos para obedecerte, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué harías si yo te invito a conocer a alguien y te digo que esa persona es muy importante? Juanito, tengo una invitación para ti. Vamos a tener una reunión con Bart. Pero es una persona muy importante. ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra cabeza? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cierto? Inmediatamente oímos muy importante, se inquieta nuestro corazón. Nadie va a ir como cualquier cosa, no vamos a reunirnos con una persona muy importante. No, bueno, yo voy en pantaloneta, en chancletas, no me toca baño esta semana, entonces, yo voy así. No, uno se inquieta por saber quién es esa persona, si no la conoce, para presentarse ante ella de la manera más apropiada y no solo eso, hablar adecuadamente, como decimos coloquialmente, para no ir a meterlas de caminar mientras hablamos, ¿sí o no? Desafortunadamente, las personas que no conocen a Dios se acercan a Dios de cualquier manera. Y eso es lo esperado. No conocen a Dios. El problema surge cuando aquellos que profesamos conocer a Dios caemos en la misma práctica. Nos acercamos a Dios de cualquier manera. Le hablamos a Dios de cualquier manera, incluso de la misma manera que le hablan quienes no conocen a Dios. La semana pasada hablábamos del pecado de la hipocresía. Pecado de la hipocresía a la hora de acercarnos a Dios, la comunión con Dios. Cómo
los hipócritas solamente quieren mostrar una máscara, pero internamente no les interesa a Dios, o hacen cosas para autocomplacerse, para sentirse buenos, para sentirse mejores que los demás, en el caso de la oración. Pero ese no es el único pecado que debemos evitar, el pecado de la hipocresía. Es decir, bueno, yo como no hago un show de mi vida espiritual, o como yo le oro a Dios, sinceramente estoy exento de toda culpa. No es el único pecado. También debemos evitar las vanas repeticiones o expresiones mecánicas y sin significado. De manera que Dios también se cuida de la forma en la que nosotros nos dirigimos a Él. No podemos acercarnos a Dios a hablarle como nos guste, como bien nos parezca. Jesús sigue utilizando el mismo método, haciendo un contraste: la religión, la verdadera vida cristiana, la apariencia externa, la esencia del verdadero creyente. Respecto a la práctica de la piedad, pone un contraste entre el camino del fariseo y el camino del verdadero cristiano. El fariseo es ostentoso, ¿no? El hipócrita le gusta ostentar. El cristiano tiene una vida devota, pero en secreto, sin un deseo de sobresalir públicamente. Ahora, en el tema de la oración, el Señor compara la práctica del pagano, la práctica de locuacidad, o locuacidad significa cháchara. Bueno, locuacidad es un personaje del Progreso del Peregrino también. Si lo han leído, lo van a identificar. La cháchara sin significado, Jesús la compara con la comunión significativa del verdadero creyente. El creyente se acerca a Dios y tiene una comunión real con Dios. El religioso o el que no conoce a Dios, cháchara, locuacidad. Cuando va a orar, cháchara. Así Jesús sigue haciendo hincapié en que la justicia del creyente es superior a la de los demás. ¿Sí recuerdan el texto de Mateo capítulo 5? Vamos atrás, Mateo capítulo 5. Versículo 20, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús sigue haciendo el mismo énfasis. La vida cristiana es superior a la práctica religiosa de los hipócritas, a la religión fingida y sin fruto. Hoy vamos a ver cómo oran las personas que no conocen a Dios. ¿Y por qué Jesús nos exhorta a no orar de esta manera? El título de la predicación de hoy es Parloteo y palabrería pagana. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, sustituyendo a Dios. Segundo punto, parloteo y palabrería pagana. El tercer punto, ¿quién es tu Dios? En forma de pregunta. Y para finalizar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a comenzar por el principio. Primero, sustituyendo a Dios. Ya dejamos claro que el pecado es algo más que los accidentes externos. Es decir, que lo que está por fuera y las acciones que nosotros llevamos a cabo. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que si vemos una prostituta o un borracho o un adicto a las drogas, estamos frente al ejemplo más claro de pecado. Vamos al canal Bogotá y decimos, miren, las consecuencias del pecado, ahí están. Pero la semana pasada dejamos claro que el pecado, más allá de acciones, es una disposición del corazón, una disposición interna, una inclinación interna a hacer lo que a Dios no le agrada, a robarle la gloria a Dios, a
quitar el enfoque de Dios y centrarme en mí mismo. Es una disposición del hombre, una inclinación, una tendencia. De manera que un hombre puede estar en un monasterio encerrado y sigue siendo pecador. Ese fue el problema del monasticismo. Esos hombres pensaron que aislándose de la sociedad, construyendo edificios a las afueras de los pueblos, se iban a liberar del pecado. No, porque el pecado está en la ciudad, donde están las prostitutas, los borrachos, donde están las pasiones mundanas, donde está lo que Satanás nos ofrece. Se fueron a vivir a las montañas, construyeron edificios en las montañas, se enclaustraron allá. ¿Qué pasó? Es que el pecado no está afuera, el pecado está adentro. Allí también hubo pecado. Entonces el pecado persigue a la prostituta, el pecado persigue al borracho, pero el pecado también está presente cuando tú y yo estamos en el tiempo de mayor devoción a Dios. Allí está el pecado acechándonos, asediándonos, tentándonos para que pensemos en nosotros mismos de forma placentera y no en Dios. Uy, ya llevo media hora orando. Uy, es que yo sí soy santo. Ya llevo media hora. Uy, ya llevo una hora. Voy a romper mi récord. Ya, perdiste. Ahí está el pecado. Quitas la atención de Dios y te centras en ti mismo. Entonces, como dijimos hace un momento, el hombre puede pecar siendo hipócrita o también puede pecar en la forma de orar. Y lo que el Señor nos dice aquí es, no ores como los paganos. Volvamos a nuestro texto, Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, que es lo que vamos a estudiar hoy. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Allí los gentiles, no está hablando de una persona buena, no gentileza como cualidad. A gentiles se le decía a los extranjeros que desde la perspectiva judía no conocían a Dios. Un pagano era un gentil, un extranjero. No conocían a Jehová, al Dios de la Biblia. Jesús dice, cuando ores, no ores como ellos, no uses vanas repeticiones, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, todo el mundo ora, ¿sí o no? Acá el Señor está dejando claro que los que no conocen a Dios también oran. La oración no es una práctica exclusiva de los creyentes, no es que solamente los cristianos oran, no, todo el mundo ora. Los romanistas, los hindúes, todos oran. Las religiones orientales practican la oración. ¿Eso quiere decir que orar de por sí está bien? No. Porque como el Señor nos lo va a decir ahora, hay maneras establecidas por Dios. De hecho, en el versículo 9, que es lo que vamos a estudiar después de esto, Él dice, vosotros pues oraréis como se os antoje. No, oraréis así. O sea, Él nos dice cómo debemos orar. Esto no es libre. Tarea para dentro de 8 días. Y los estudiantes dicen, van a hacer un escrito. Y los estudiantes, ¿qué tema, profesora? Tema libre. Es decir, yo hago el tema que yo quiera. Yo quiero hablar del amor, yo quiero hablar de fútbol, yo quiero hablar de política, yo quiero hablar de una obra literaria, del Principito, de Don Quijote, del Quijote de la Mancha. Yo quiero hablar de mi familia. No importa, tema libre, tú escoges. El Señor dijo, no, oraréis así. Tú no escoges. Yo te digo cómo debes hacerlo. Entonces, todas las personas oran, pero no todo el que ora es cristiano. Ahí lo dice. Hay paganos o gentiles
que también oran. La oración es una práctica lamentablemente que ha sido muy distorsionada a lo largo de la historia y hoy más que nunca. De hecho, hoy hay tipos de oraciones, ¿no? La oración decretiva. ¿Cómo así oración decretiva? Sí. Yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo ordeno. Y nosotros venimos a la Biblia. Bueno, Señor, vamos a ver. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga, ¿dónde está eso de yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo ordeno, yo cancelo? Eso sí deberían hacer varios, algunos cancelar. Los que tienen deudas deberían cancelar las deudas. Yo cancelo, yo reprendo esas... No. La oración creativa, que es traer las cosas del mundo espiritual al mundo material, según ellos, ¿no? Según ellos. Ustedes saben que los alucinógenos hoy están a la orden del día, ¿sí? Las anfetaminas y todo eso, ¿no? Y traemos del mundo espiritual y entonces traemos de allá para acá y venimos a la Biblia y no hay nada de eso. Entonces no todo el que ora es creyente, ni cualquier manera de orar es aceptable delante de Dios. Yo no puedo orar como se me antoje. Los hipócritas, por un lado, fingen que adoran a Dios, pero en realidad se adoran a sí mismos. Por otra parte, los paganos que no conocen a Dios adoran a un Dios hecho a su imagen para que satisfaga sus deseos egoístas. Yo no quiero el Dios de la Biblia porque el Dios de la Biblia demanda mucho, pide mucho, exige. Yo quiero un Dios que me cumpla lo que yo quiero. Entonces ahí tenemos la Virgen, tenemos a José Gregorio, tenemos a San Judas, tenemos a Alá. Lo triste es que algunos también tienen a Jehová, un Jehová que ¿qué quieres, papito? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. No te estaba hablando a ti, no te estaba hablando a vos, estaba hablando a Jesús. Eso no es para mí, no es un salmo mesiánico. Estaba hablando era a su hijo, no a mí. Algunos dicen, no, sí, pídele, te daré por herencia a las naciones. No, no es para ti, era para Jesús. Tú no eres Jesús. Bueno, acá de pronto alguien puede que se llame Jesús, pero no el de la Biblia, ¿cierto? No el de la Biblia. La hipocresía es un mal uso del propósito de la oración porque la desvía de la gloria de Dios a la gloria del hombre. Es un mal uso del propósito de la oración. El propósito de la oración es la gloria de Dios. La hipocresía es, no, yo no quiero que Dios sea glorificado, la gloria es para mí. La verborragia, ¿sí? La palabrería es un mal uso de la misma naturaleza de la oración, degradándola de un acercamiento real y personal a Dios a una mera recitación de palabras, a un recital de palabras como lo hacían los paganos, que es lo que Jesús está condenando aquí. Vamos a la palabra del Señor, por favor, Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23. Romanos 1, versículos 20 al 23. Ustedes saben que Romanos 1, el Señor Pablo, bueno, en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo plantea el problema del hombre, el pecado. Empezando por el capítulo 1, donde nos dice por qué es necesario el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío también, al judío primeramente, también al griego, porque la justicia de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Porque Dios está airado con el pecador. ¿Por qué Dios está airado con el pecador? Porque el hombre ha abandonado a su Creador. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas personas preguntan, hermano, ¿y los indígenas que nunca oyeron el Evangelio, cómo se pueden salvar?
se van a ir al infierno, nunca les predicaron el evangelio. Y Pablo dice, es que la revelación general de Dios es suficiente para que ellos reconozcan que existe un creador. No tienen excusa. No tienen excusa. No hay excusa. Es que a mí nadie me predicó. Yo no sabía que existía Dios. ¿Cómo que no? Mira la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En pocas palabras, el hombre le encontró un reemplazo a Dios, empezando por él mismo y todo lo que se mueva. ¿Ya? Dice, no tienen excusa. Conociendo a Dios a través de su revelación general, de su creación, nos testifica que hay un Dios, que ese Dios es eterno y que ese Dios es todopoderoso y que Él es Dios. Y el hombre dice, no, para mí Dios soy yo, el hombre. Y creamos la inteligencia artificial, somos lo más. Otros adoran al animalito, otros adoran al muñeco, al ídolo X, al ídolo Y. Y Pablo dice, se han envanecido en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas su corazón por causa del pecado, por su idolatría. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a Dios. Y lo que adoran son ídolos creados por su propia imaginación. Está la radiografía del que no conoce a Dios. Como alguien dijo, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. El que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Como alguien dijo, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, cualquier bus le sirve. ¿Usted para dónde va? Para cualquier lado. Bueno, móntese, patios, Ceci, Kennedy, Motilones, Atalaya, agarre la que sea, igual usted va para cualquier lado. Ese es el hombre sin Dios. El hombre ha inventado ídolos que sustituyan a Dios y a su vez ha cambiado la manera en que debemos relacionarnos con ese Dios. No solamente ha cambiado la imagen de Dios, presentándonos un Dios amañado, un Dios humanizado, sino la manera en la que nosotros tenemos que acercarnos a ese Dios. Eso es lo que ha hecho el hombre y lo que hacíamos en otro tiempo. Por esta razón es importante conocer a Dios, porque la manera en que yo conozco a Dios, o la medida en la que yo conozco a Dios, determina la forma en la que yo me acerco a Él. Determina la forma en que yo me acerco a Él. ¿Usted no les ha pasado en algún momento de sus vidas que uno conoce a una persona y uno como que se toma más confianza en la cuenta y la persona le dice a uno, un momento, no se equivoque conmigo? ¿No les ha pasado? Uy, espere. Yo creo que usted se está equivocando conmigo. Usted todavía no me conoce bien. Y nosotros, Dios, no, Dios es el genio de la lámpara. A pedir. Él está es para cumplir mis deseos. Y nos acercamos a Dios de acuerdo a la imagen que tenemos de Él en nuestra mente, no a lo que enseña la Escritura. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, parloteo y palabrería pagana. Versículo 7, por favor, vamos al versículo 7. No uséis vanas repeticiones, que es la oración, un medio de gracia que Dios nos ha regalado para tener una relación con Él. Pero, vuelvo y lo repito, no está a nuestras propias expensas, no está a lo que a mí se me ocurra.
No lo ha dejado Dios a la deriva. Allí van las repeticiones. Significa hablar sin sentido o de manera mecánica. ¿Qué era lo que hacían los paganos? Repetir y repetir. Mientras más largo la oración, mientras más ruidosa, Dios más me va a escuchar y me va a dar lo que yo le pida. Cualquier parecido con algunas realidades fuera de este lugar es pura coincidencia, ¿no? Cultos donde la gente piensa que entre más gritan y entre más repiten, Dios los va a escuchar más. A nosotros nos decían, hable duro. Oigan, pero oigan esto, por favor. Hable duro para que Dios lo oiga. ¿Cómo así? Pues entonces tiene que hablar uno bastante duro, porque para que Dios lo escuche a uno desde el tercer cielo acá, eso es muchísimo trayecto, ¿sí o no? Tiene que hablar uno, pero durísimo. Hable duro para que Dios lo escuche. Y uno ahí estaba. Sin embargo, entre mi esposa y yo siempre había ciertas reservas con eso, ¿no? Pero cuando lo cachaban a uno orando pasito, a ver, hable duro, hable duro. Como si Dios no supiera, como si Dios no estuviera en toda parte, ¿cierto? Los paganos repiten y repiten porque piensan que Dios los va a escuchar así y les va a cumplir sus deseos. Al fin y al cabo, es el orgullo del hombre que piensa que puede torcer la mano de Dios con su palabrería o sus mantras sin sentidos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque tenemos una perspectiva o idea errónea de la oración, porque tenemos una idea errónea de quién es Dios. Y si nuestro concepto de Dios está equivocado, nuestro concepto de relación con Dios también es erróneo. El Señor lo aclara allí mismo en el versículo, miren, orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué piensan los gentiles? No conocen a Dios. Ellos piensan que por su palabrería, por su cháchara, Dios los va a oír. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26, lo leímos en la introducción, Elías y los 450 profetas de Baal. ¿Qué caracterizó a los profetas del Dios pagano? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Horas de él y nada. Entonces, como ustedes entenderán, Elías no tuvo otra alternativa que empezar a burlarse de ellos. No, pero háblenle más duro. De pronto está ocupado, se está cepillando los dientes y no los oye. O tal vez está entretenido, o está durmiendo. Así todo el día. Baal, responde, no, nada. Entonces, ¿qué dijeron? No, bueno, vamos a ofrecer un sacrificio aquí para que nos oiga. Empezaron a cortar su cuerpo con cuchillos. Porque piensan que haciendo sacrificio Dios los va a escuchar. Y el Señor dice, no os comportéis como ellos. ¿Y qué hizo Elías? Elías también duró 3 horas ahí orando, dobló rodillas. Ustedes lo vieran, le quedaron las rodillas peladas al pobre Elías allí orando, ¿sí o no? Vamos al texto, por favor. Viene la oración de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? La gloria de Dios. Este hombre no se adornó, este hombre no agarró una estampita y empezó a repetir como loro, este hombre no se peló las rodillas, no.
Jehová, tú eres el Dios de tu pueblo, tú eres el Dios del pacto. Hiciste un pacto con Abraham, con la casa de Israel. Yo soy tu siervo, Señor, y estoy haciendo esto porque tú me lo has mandado. Respóndeme para que el mundo sepa que tú eres Dios, para que ellos se den cuenta que tú eres el Dios verdadero. Él no dijo, no, Señor, respóndeme porque qué oso, qué achante, que darle yo mal a la gente. No, respóndeme para que ellos sepan que tú eres Dios. ¿Dónde está la parafernalia? ¿Dónde está la palabrería? ¿Dónde están las repeticiones sin sentido? No están allí. Ahora bien, hay que aclarar algo. Jesús no quiere decir que una oración por ser larga es inapropiada y entonces las oraciones corticas son las oraciones adecuadas para Dios y viceversa. No es que si yo oro largo, oro bien, o si oro corto, oro mal, o si oro corto, oro bien, y si oro largo, oro mal. No, eso es irrelevante. Eso es irrelevante porque el punto acá del Señor en el versículo 7 es vanas repeticiones. No quiere decir que si yo a Dios le repito las cosas, Él se va a molestar conmigo. Está hablando de algo vano y sin sentido, porque si no eso desecharía todo el resto del consejo de Dios, donde dice que tenemos que perseverar en oración, tenemos que orar sin cesar, tenemos que clamar a Dios día y noche. Entonces lo que Jesús no está aquí censurando es el hecho de orar largo o de ser perseverantes en oración, sino el punto es la motivación del corazón. Ese es el punto. Es la verborragia, el hablar sin pensar, orar de labios, pero no con la mente y el corazón. Orar por orar. Que de nuestra boca salga un torrente de palabras irreflexivas, sin sentido. Entonces estamos orando, un ejemplo, estamos orando en el culto, en la reunión o culto de oración, y entonces está el uno orando y el otro por allá. Empiezan a hablar en lenguas y todo. Porque el uno está orando y el otro está, pero al otro lo oye y uno ve que se está quedando dormido ahí. Es como que, pero papito, despierte. Estábamos orando. Ahorita se va a dormir a la casa, hermano, pero estamos orando. No porque esté con nosotros orando, sino que estás hablando con Dios. ¿Cómo va a empezar a repetir por repetir, o a quedarse dormido, o a balbucear? ¿No es que estás en la presencia de Dios? Es lo que dice 2 Timoteo 2:16. 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Evita profanas, ¿sí? Es decir, corrompidas, no santas, y vanas palabrerías, la cháchara, porque eso conduce a la impiedad. Entonces el uso de frases huecas en la oración, usando una jerga religiosa mientras la mente vaga, también es pecado. ¿Usted no ha visto oraciones en piloto automático? Bueno, vamos a orar, listo, yo ya me sé la oración de cada 8 días, por la iglesia, por el pastor, por los grupos, por los enfermos, y listo, ya. Hágale. Lleno del Señor, te pedimos por los hermanos enfermos, por la iglesia, por los miembros. Amén, amén. No le agrada a Dios. No pienses que Dios te va a oír, porque lo que salió de tu boca no es una oración, es verborragia. Palabras sin sentidos. Isaías 29:13. Isaías 29:13, la voy a leer en la versión latinoamericana. Me gustó este versículo allí. Dice: dijo entonces el Señor,
por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y nosotros somos expertos en aprender el lenguaje correcto, las palabras adecuadas para la ocasión adecuada. Quedamos como un príncipe. La oración bien adornadita, bien bonita. Eso no quiere decir que yo tenga que ser descuidado a la hora de orar. Pero si mi preocupación cuando voy a orar es más el adorno de la oración, las palabras apropiadas, el léxico adecuado, entonces no estoy orando a Dios, estoy hablando conmigo mismo. Estoy preocupado por mí. ¿Qué tipo de Dios es aquel que se impresiona principalmente por la mecánica y la estadística de la oración? Cuya respuesta está determinada por el volumen de las palabras que usamos y el número de horas que pasamos en oración. No, pero es que esa oración esa oración del hermano Juanito es muy simplona. Gabriel, bórrala ahí, no la vamos a cumplir. Ese señor no sabe ni hablar, imagínense. Y entonces la oración bien emperifollada, bien adornada, digna de Harvard. No, ese sí hay que escucharlo, escuchémosle, ese sí, claro, me impresionaste. ¿Qué clase de Dios es ese? No, ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Biblia. Hay personas que dicen que cualquier cosa que se ofrezca a Dios debería ser hermosa, a Dios hay que darle lo mejor, y es correcto. Por consiguiente, uno debería tener mucho cuidado en cuanto a la construcción de la frase, la dicción, la cadencia de las palabras. No usar muletillas en la oración, no ser tan repetitivo. Pero este argumento queda contrarrestado porque bajo la consideración de que la oración, en último término, ¿qué es? Una conversación con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Lo que pasa es que yo no estoy hablando con cualquier persona, pero al fin y al cabo es una conversación con Dios. Con Dios, no con cualquier persona. A una persona cualquiera yo la puedo engañar cuando hablo con ella. Le puedo vender una imagen. A Dios no. Y si Él sabe quién soy yo, si Él me conoce, ¿qué sentido tiene adornarme, decorarme, extenderme horas y horas o repetir mecánicamente? Es que Él sabe quién soy yo. ¿A quién engaño? ¿Cómo se llama eso? Pecado. El pecado de la presunción. Pretender engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Él lo sabe todo, Él conoce nuestros corazones. Otro aspecto a tener en cuenta es la duración de la oración. Si bien es cierto que debemos reservar tiempo para orar, un tiempo específico, un tiempo exclusivo a la hora de entrar en intimidad con Dios, esto también puede sernos contraproducente, puede ser una espada de dos filos, porque si yo soy tan rígido que lo único que me preocupa es cumplir con ese tiempo de oración y no con el hecho de orar en sí mismo, no tengo que orar 1 hora, esa es la meta, 1 hora. Ustedes no han escuchado a personas que dicen, no hermano, yo ya a los 5 minutos se me acabó el parlamento. Entonces hay que hacer como las series de anime cuando las alargan. Hay que meter relleno, ¿sí o no? No, pues hay que rellenar. Sí, Señor, por los niños de África. Ay, pobrecitos, Señor, sí. Dele, dele, dele. A Dios no le agrada eso. No le agrada eso. Dios no está hablando con un robot, está hablando con una persona.
Y Él espera que yo sea genuino, sincero. Que mi oración sea genuina y sincera. Que yo realmente hable con Él como lo que estoy diciendo. Hable con Él. Que sea una conversación. Hermano, es que hay hasta reglas de conversación implícitas en la sociedad. Por ejemplo, cuando uno habla con una persona, debe mirarla a los ojos, ¿sí o no? Imagínense que yo estoy hablando con alguno de ustedes y mientras usted me habla, yo estoy mirando el teléfono, yo estoy mirando por allá, rascándome la cabeza. Se dice, no, esta persona no me está prestando atención. Estamos orando supuestamente. Ay. Uy, ya voy para media hora. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo no estoy en contra del amén, pero cuando una persona en medio de una oración es sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, yo digo, usted que se volvió yogi, o sea, se volvió un practicante de yoga, tiene un mantra. ¿Cuál es el mantra? Sí, Señor, parece el de la propaganda. Sí, Señor. No, seamos conscientes de lo que estamos orando. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos conscientes a la hora de orar, para no caer en la rutina, olvidarnos de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Hablando con el Creador, con nuestro dueño y Señor. Deberíamos ser más conscientes y más intencionales cuando nos acercamos a Él, y no por cumplir, por cumplir. Bueno, ya pagué la penitencia. A ver, a algunos pareciera que la oración más bien que un medio de gracia, más allá de un medio de gracia, fuera una penitencia. Uy, gloria a Dios, 15 minutos. Uy, ya acabó el culto de oración. Por fin me puedo ir para la casa. Ah, no, ¿y tú crees que a Dios le agrada eso? No le agrada. No le agrada. No acepta tus oraciones. Son oraciones como las de aquellos que no conocen a Dios. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Quién es tu Dios? Pregunta, yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Bueno, hay personas que no conocen a Dios, que han creado un Dios conforme a su imaginación, que se acercan a ese Dios como ellos quieren, y Jesús dice, tú no puedes ser igual a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar a nuestro alrededor las religiones, tenemos que mirar el falso evangelio y decir, yo no quiero ser igual a ellos. Yo quiero que mi relación con Dios sea genuina, orgánica, esencial y natural. No una cháchara, vanas repeticiones. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no podemos ser igual a los demás? Porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Por eso yo les digo, no estoy diciendo que esté bien, pero es lo normal. Es de esperarse que alguien que no conoce a Dios ore de cualquier manera, se pare de cabeza, ande de rodillas. Pues no conoce a Dios, pero el que conoce a Dios debería ser diferente y no comportarse como aquellos que no conocen a Dios, que sus oraciones son exactamente las mismas. Hoy escuchamos al creyente orar y parece que estuviera leyendo una estampita. Y vamos al romanista y está leyendo la estampita. ¿Cuál es la diferencia? Oraciones a veces sin corazón, sin sentimientos, sin emoción. ¿Ustedes sabían que Dios nos dio emociones y sentimientos? ¿Sí sabían eso?
parecemos robots orando, autómatas programables. Es más, tiene más emociones la inteligencia artificial que nosotros cuando oramos. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es el único Dios verdadero? Jehová o Yahvé, como lo quieran llamar. Pero ¿en qué radica la vida eterna? En conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y de ahí se deriva todo lo demás. La praxis o la práctica cristiana se deriva del conocimiento que tengamos de Dios. Si yo conozco a Dios adecuadamente, voy a orar también adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque yo no debería orar como las demás personas. Porque mi Dios es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero sabe todas las cosas. Es omnisciente, es inmutable, pero en este caso es omnisciente y sabe lo que yo necesito antes que yo se lo pida. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Dios de los paganos, no es que es un muñeco. El Dios que la iglesia evangélica hoy ha inventado es una imagen distorsionada de Dios. Pero el Dios de la Biblia, yo no necesito abrir la boca y Él ya sabe lo que hay en mi corazón. Yo no tengo que adornarme, no tengo que extenderme, no tengo que impresionarlo, ni impresionar a los que están a mi alrededor. Él ya lo sabe que necesito. Pregunta, entonces, ¿por qué? Si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué quiere que ore? ¿Por qué me somete a esa tortura? Porque para algunos es una tortura, ¿no? ¿Por qué me somete a esa tortura? Si Él ya sabe lo que yo quiero, lo que yo necesito. Bueno, nuestro Padre no es ignorante para que necesitemos instruirlo, ni vacilante para que necesitemos persuadirlo. Es nuestro Padre, un Padre que ama a sus hijos y conoce sus necesidades. Mateo 7, del 7 al 11. Es lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Porque Dios quiere que yo le pida, si Él ya sabe lo que yo necesito. Porque así como un padre terrenal o una madre se siente complacido de que su hijo se acerque a Él, así sea para pedirle, y Él darle lo que sabe que realmente este niño necesita. Porque eso es lo que hacen los padres amantes. Desean que sus hijos se acerquen a ellos. De la misma manera, Dios quiere que seamos conscientes de nuestra necesidad de Él y vivamos en dependencia a Él. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú te acerques a Él, no la relación por correspondencia. Por allá una vez al mes nos escribimos, no. Él quiere una relación face to face contigo. Así sea solo que te acerques a pedirle. Como Él sabe lo que necesitas, te va a dar lo que necesitas, no lo que tú quieres. Pero a través de esa oración va a moldear tu carácter y te va a llevar a orar como realmente conviene. Miren lo que dijo Juan Calvino, abro comillas: los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, o de instarlo como si Él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades
al arrojarlas en su seno. En una palabra, para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen, para sí mismos y para los demás. Todas las cosas buenas, cierro comillas. ¿Por qué oramos? Porque Dios desea que oremos. Para que nos conformemos a su voluntad y a su carácter. Para que estemos cerca de Él. Por eso es que Él desea estar contigo. Y desea que cuando tú estés con Él, lo hagas conscientemente. No por cumplir, no de forma mecánica. Aplicaciones. En el mundo, aquellos que no conocen a Dios o tienen un Dios que no es el de la Biblia, se acercan a su deidad basados en los pensamientos de su corazón. Hacen una imagen de Dios y adoran esa imagen. Y en última instancia, este es el pecado de la idolatría, porque yo tengo ese Dios, pero ese Dios es una imagen de lo que yo deseo, de lo que hay en mi mente y en mi corazón. Pero los creyentes, nosotros que profesamos ser cristianos, no somos así, o no deberíamos ser así. Conocemos a Dios por su palabra y mediante la acción del Espíritu Santo. Tenemos una relación orgánica con Él. Estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Por tal razón, nuestra oración debería ser natural. Debería ser natural. Deberíamos acercarnos a Dios con confianza, no confianzudamente, ¿no? Con confianza, sabiendo que Él nos oye. Porque la comunión e intimidad que tenemos con Él es genuina y espontánea. Pero un momento, vamos a orar, vamos a inclinarnos aquí, bla, 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 bla. Eso es, ¿qué es la payasada? Voy a orar, punto, oro. ¿Dónde? Donde sea, a la hora que sea, el tiempo que sea. Pero es mi relación con Dios. Deseo estar con Él. Y puede que yo sea torpe para hablar, puede que no tenga educación, pero Dios me conoce y sabe que le amo, sabe que quiero que me transforme cada día a la imagen de Jesús. No tengo que agarrar un diccionario. Bueno, vamos a ver qué palabras vamos a hablar en la oración de hoy, porque a ver qué vamos a impresionar. Ustedes, les voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? Cuéntenme. ¿Quién de vosotros puede impresionar a Dios? Nadie. Entonces, ¿no les parece muy tonto querer uno fingir delante de Dios? O, por el contrario, orar mecánica e irreflexivamente delante de Dios. Dios sabe que yo no estoy orando, sabe que mi cabeza está en el mercado, en el sancocho, en el almuerzo, en la situación del país. Y uno dice, sí, parece que estuviera borracho bajo alguna droga, ¿no? Amén. Ay, sí, amén. Gloria a Dios, aleluya, hermano. ¿Cómo estuvo el culto? Era eso, mejor dicho, poderoso. Mentira, hermano, estaba durmiendo. Como los paganos que no conocen a Dios. ¿A quién engañas? ¿A quién engaño yo? ¿Qué podemos hacer en este caso? En primer lugar, esfuérzate por conocer cada día más a Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Hermano, me voy a meter de cabeza en la Biblia porque quiero conocer al Dios de la Biblia. ¿Quién es mi Dios? No el que me pintaron y me vendieron. ¿Quién es el Dios de la Biblia? Porque si sé quién es Dios, voy a saber cómo acercarme a Él, cómo adorarle, cómo hablar con Él. Pregunta. ¿Qué tanto sabes de los atributos de Dios? ¿Has estudiado los atributos de Dios para saber quién es Dios? Bueno, si no lo has hecho, hazlo. Hazlo. En la medida que vayas conociendo un poquito más a Dios,
también tus oraciones van a ir siendo transformadas. 2. Ten presente cuál es el verdadero propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que Dios me oiga y me dé lo que le pido. Que los demás se oigan tan bonito que oro. No, la gloria de Dios. El propósito de la oración es que Dios sea exaltado. Miremos a Elías, Señor, que el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Señor, a ti sea la gloria. La honra sea para ti, Señor. Ese es el propósito de la oración. Entonces tengo que tenerlo presente. Cuando yo me acerco a Dios, yo vengo a darle gloria a Dios. Vengo a exaltar sus atributos. Él es un Dios bueno, oye mis necesidades, pero cumple su voluntad. Porque lo primero es su gloria. Entonces, mis peticiones no se conforman a su voluntad. Bueno, Señor, no importa. Están en tus manos, Señor. Enséñame a orar más, de forma más correcta. Tal vez estoy pidiendo una tontería, algo que no es tu voluntad. Yo me sujeto a tu voluntad, Señor. Ayúdame a aceptarlo de manera con gozo, con alegría, Dios. Como dijo el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gloria es para Dios. Tercero, cuando te acerques a Dios, sea para orar o sea para adorar, tu mente debería estar completamente centrada en Él. Cuando venimos a cantar, si el himno no nos gusta mucho, algún día en vez de una cruz me corona. Pero vamos a cantar ven y glorificar a Dios. Ven y glorificad a Dios. ¡Ah! No, céntrate en Dios. El himno 100 es para Dios, al igual que ven y glorificar a Dios. Tienes que cantar con la misma pasión, con el mismo corazón y con las mismas ganas. Porque es para Dios. Céntrate en Dios. Ese es el eje central de la oración y de la adoración. Porque fácilmente podemos caer en el pecado de la idolatría. Al trasladar la adoración a Dios a mi propia persona. Ay, no, es que ese himno es más soso. Ese himno es muy triste. Es que ¿quién dijo que el himno es para ti? Ay, hermano, ¿y por qué vamos a cantar ese himno? Ese himno no me gusta. Qué bien que no le guste, porque no es para usted. Es para Dios. Y cuando voy a orar lo mismo. La oración no es para que yo me sienta bien, agradado, es para Él. Podemos caer en idolatría o hacer un mal uso del nombre de Dios. Ustedes saben que el nombre de Dios es sagrado, ¿no? Es santo. Y el cuarto mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Cuando cantamos irreflexivamente, es decir, con la cabeza por allá, y bueno, ahorita ¿qué vamos a hacer cuando termine el culto? Empezamos. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. ¿Cuánta plata es que tengo para esta tarde? Está usando el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es sagrado. Mejor no lo cantes. Mejor no cantes, porque está usando el nombre de Dios, títulos de Dios, atributos de Dios, que son santos, y deberíamos hacerlo con todo nuestro ser, no con la mente allá afuera y el cuerpo aquí adentro. Podemos caer en ese pecado con una facilidad. Nosotros pensamos que usar el nombre de Dios es vano, es machucarnos un dedo con un martillo y decir, ¡ay, Dios mío! Pensamos que eso es usar el nombre de Dios en vano. ¡Uy, mire, ya pecó el nombre de Dios en vano! O cuando la gente hace chistes con el nombre de Dios, o dice por maldecir usan el nombre de Dios. No, el nombre de Dios es usar su nombre sin sentido alguno. Y cuando uno habla por hablar, cuando ora por orar, cuando canta por cantar, está usando el nombre de Dios en vano. Y está pecando contra Dios. ¿Dónde vamos? ¿Quinto?
1, 2, 3, 4. Ora con fe, ora con fe. Necesitamos la seguridad de que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Y por consiguiente debemos excluir toda idea de que es necesario seguir repitiendo peticiones o adornarlas, porque eso va a producir o inclinar la respuesta de Dios a nuestro favor. Dios es mi Padre, Él me oye, yo vengo en los méritos de Cristo. Señor, he orado, confío, Señor, en que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, para la gloria de tu nombre y la bendición de tu iglesia. No tengo que estar ahí, Señor, 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 y dele, 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 como si se hubiera tragado uno un CD rayado, ¿no? Y dele, dele, dele. Vuelvo y les digo, no quiere decir que no debemos perseverar en oración. Dios nos motiva a perseverar en la oración, pero una cosa es perseverar en oración y otra cosa es repetir como una grabadora dañada, sin pensar, porque pienso que Dios no me va a escuchar si no lo repito, porque tal vez tiene problemas de oído. Tengo que orar con fe. Tengo que orar con fe. Él oye la oración de sus hijos. Si yo soy hijo de Dios y vengo a los méritos de Cristo, Él me oye y tengo que tener esa confianza. Señor, he orado, tú me escuchas. Entonces se nos enferma un niño, vamos a orar por el niño, listo, vamos a orar, Señor, terminamos, amén. Venga, ¿y por qué no oramos otra vez? Pues ya oramos. No, pero por si las moscas. ¿No les ha pasado? Venga, vuelve y ore. No es que esto no es un mantra, ni son hechizos, ni son conjuros. Dios ya oyó. Dios ya escuchó. Si hace la obra, amén. Y si no la hace, es porque desea que aprendamos algo o desea formarnos. Pero Él ya escuchó. Además, Él mismo lo dijo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Antes era nuestro enemigo, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido adoptados. Somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar la oración de uno de sus hijos? Él nos oye, pero vuelvo y le repito, solo oye a sus hijos. Juan capítulo 9 dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Señor y se aparta del pecado, a ese oye. Solo Dios oye la oración de sus hijos. Si tú no eres hijo de Dios, no te has arrepentido de tus pecados, por más que ores, Dios no te va a escuchar, porque no conoces a Dios. Vas a orar como los paganos, vas a orar sin sentido. Y por esa razón deberías venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Porque solamente hay dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios y los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios van a ir a la condenación eterna por causa de su pecado. Los hijos de Dios habitarán en la casa del Padre por toda la eternidad, disfrutando de la presencia maravillosa, ilimitada del Señor. Estaremos con nuestro Padre. Pero aquellos que no se han arrepentido son enemigos de Dios. Y Dios no va a morar con sus enemigos. Entonces, si tú has venido sin Cristo en esta mañana, yo te pido, arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuentas con Dios. Serás hijo de nuestro Padre Celestial. Tendrás una relación genuina, natural, real con Dios, y esto se va a traducir en una vida natural de oración, no forzada, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, relacionarse con su Padre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Padre, bendice esta congregación que se ha reunido hoy para oír tu palabra, para rendirte culto. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder como iglesia compartir estos momentos. Tú has prometido en tu palabra que
donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne, tú estás allí, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que nos fortalezcas, que nos ayudes a tener oraciones más bíblicas. Y que cuando entremos, Señor, en oración, lo hagamos con todo nuestro ser, para no caer en pecado. Aún podemos pecar cuando oramos, Señor. Guárdanos, Dios mío, de orar de manera vana, de manera irreflexiva. Ayúdanos a darle el verdadero valor a la oración. Un medio, una herramienta que tenemos para comunicarnos contigo. Tú no nos has abandonado, Señor. Oyes nuestro clamor. Oyes el clamor de tus hijos. Padre, si alguien ha venido aquí sin Jesucristo, yo te pido que no lo dejes salir sin Él, sino que seas tú obrando a través de tu palabra, trayendo arrepentimiento y fe, salvación y vida eterna, para que se pueda unir con tu iglesia también y clamar que Jesucristo es el Señor. Padre, muchísimas gracias. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.